Buenas noches a todas y a todos. Eh, Bienvenidos a este Ateneo y de Samen. A quienes vienen por primera vez y no nos conocen, les contamos que Samen es la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa, que tenemos más o menos 3 años de existencia y que este es un Ateneo mensual que hacemos abierto para que podamos intercambiar y conocernos el último jueves de cada mes. Y queremos contarles especialmente, y les comparto para que lo vean, que estamos próximos a empezar nuestra tercera edición. Ahí se ve. Todavía no. Ah, ¿y por qué no se ve Ahí está. Ahí está, ahora. Nuestra tercera edición de la Diplomatura Virtual Internacional en Formación de Coordinadores de Talleres de Medicina Narrativa, ¿no? Empezamos el 20 de agosto. Como nosotros tenemos como misión dentro de la SAMEN expandir esta mirada de la salud con la idea de hacerla más integral, de justamente creo que tiene que ver con algo de lo que nos va a contar Paola, de cómo integrar la mirada biomédica con una mirada humanística y con las artes y con la literatura y con algo que nos permita concebirnos como seres integrales, ¿no? Y nuestros vínculos desde ahí. Y pensamos que la medicina narrativa se aprende desde la vivencia, entonces pensamos que los talleres son como la vía regia para el aprendizaje y por eso estamos formando coordinadores para que sean capaces de llevar estos talleres a espacios de salud, ya sean asistenciales o formativos. Ya tenemos 2 grupos de egresados, es un taller multidisciplinario, una formación multidisciplinaria. Nuestros egresados están empezando a trabajar en distintos hospitales y en distintas carreras que forman médicos, enfermeras, enfermeros, kinesiólogos, y artistas y gente que trabaja en salud. Y estamos empezando el 20 de agosto con la tercera edición. Así que si alguien tiene ganas de saber más de qué se trata, ahí tienen un QR, en ese QR van a encontrar un formulario con toda la información detallada, con un link al programa y ahí también tienen nuestro mail por si quieren preguntarnos algo más. Así que este es el aviso parroquial de este mes. Y con esto le dejo entonces la palabra a Bea para que le dé inicio al Ateneo propiamente dicho. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Beatriz Carballeira. Bueno, soy miembro de la SAMEN y hoy tengo la gratitud, el honor de presentar a Paola Dádamo a este Ateneo que la invitamos y ella muy generosamente aceptó rápidamente. Paola es licenciada y doctora en biología de la UBA, pero además es investigadora. Y yo la conocí en los podcasts, que la escuché y la verdad es que me conmovió de sobremanera y cuando empecé a leer sus artículos vi realmente que como ella se reconoce como una tendedora de puentes entre la ciencia y el mundo, ¿no? Y el mundo y todos los mundos que pueden habitar una persona. Porque entre sus artículos hay artículos que comienzan con las avispas y cómo se comunican las avispas hasta en la red de la trama del cuidado. Entonces, eso la verdad que es algo que nos interesó muchísimo y en su comunicación tiene mucho para aportarnos a la SAMEN y a la medicina narrativa y a los cuidados. Y gracias, Paola, por aceptar esta invitación y te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, Bea, por la presentación y gracias por la invitación a todos los de la SAMEN. Y bueno, y a toda la gente que está acá hoy escuchando un jueves de noche. Eh, bueno, yo voy a empezar presentando pantalla. Voy a empezar a hacer eso. ¿Ahí la ven? Sí, Sí, Ok, perfecto. bien. sí. Bueno, yo cuando me propusieron esta charla y cuando fue surgiendo también el título, eh, lo que me surgió es hacer un recorrido desde mi formación como bióloga y todo mi transitar
eh, eh, en este camino de la investigación hasta hoy. Eh, bueno, como son muchos años, hay mucho que queda fuera, ¿no? Son como 30 años ya de investigación o más, y, pero creo que, que en esta narrativa hay algo de lo que yo hoy estoy como recuperando como significativo, ¿no? Y bueno, esa es mi invitación y me encantaría que después podamos intercambiar un poco. No quise hacer demasiado extensa la presentación justamente para que haya espacio para el intercambio. Bueno, y yo me dedico a la investigación desde que me recibí como bióloga y eso coincide con que me vine a vivir acá a Bariloche, casi al mismo tiempo. Entonces, voy a empezar por algo que en biología, por lo menos mientras yo estudié en mis primeros años, incluso en algunos ámbitos todavía hoy, eh, era como una ley, ¿no? Como que esto del paradigma de la competencia, una ley sobre la cual todos eh, los procesos poblacionales o los procesos, sí, en la vida animal, en la vida vegetal, en todos los seres vivos, iban a estar como estructurados a partir de esta competencia, ¿no? Eh, y bueno, y se veía la competencia como un principio organizador de la naturaleza y de la evolución, ¿no? Empezaron a aparecer muchas ideas y muchas de estas frases que ustedes van a ver acá seguramente las han escuchado, ¿no? Como esto de la lucha por la existencia o la supervivencia del más apto. Y esto de la adaptación, ¿no? Como que en realidad los animales se adaptan a un ambiente y en esa adaptación el que es más apto a ese ambiente en el que está es el que va a sobrevivir porque va a dejar más descendencia y demás, ¿no? Entonces, esta era como un poco el paradigma de la biología, ¿no? Y bueno, y esto a su vez eh, teni- empezó a tener mucha influencia en la vida social. Estamos hablando de estas ideas aparecen con Darwin, eh, y, pero incluso el propio Darwin eh, desarrolló como algunas ideas donde él decía que se observaba en las comunidades de los animales que muchas veces no se observaba esta competencia y sino que se observaba la cooperación entre los miembros de una misma especie y que eso era lo que posibilitaba el desarrollo de otras facultades como la inteligencia o la moral, ¿no? Darwin escribe esto, pero en realidad sus seguidores es como que no hacen uso de estas ideas, sino que se quedan como esta visión estrecha de la lucha, ¿no? Porque no vamos a negar que en la naturaleza, en la vida animal hay lucha, pero no se trata de que eso no era lo que estaba todo el tiempo eh, eh, priorizándose en ese ámbito. Entonces esta lucha, como en pos de estas ventajas individuales de cada individuo, se elevó a esta altura de un principio, ¿no? De una ley de toda la biología a la cual el ser humano se tenía que subordinar porque si no iba a sucumbir en este mundo que estaba basado en el exterminio mutuo de unos contra otros. Y acá aparecen figuras como Herbert Spencer, que es este que está acá al lado de Darwin, que él toma estas ideas de Darwin y las lleva al ámbito social y él habla entonces de que en esta sociedad que estamos hablando, en la nueva sociedad industrial, ¿no? Y que se priorizaba mucho o se valoraba mucho la producción y la acumulación de capital. Y Spencer entonces trae estas ideas y dice que en realidad en las sociedades humanas también no era tanto la educación lo que tenía importancia, sino como estas cualidades heredadas y que hacían que alguien estuviera como en la cima de- del estrato social o los que no estaban como adaptados a ese medio social eran los que estaban en el escalón social más bajo.
E incluso, por ejemplo, este hombre que es Huxley, llegó incluso a escribir un libro que se llama Lucha por la existencia y su relación con el hombre, y llega a decir en ese libro que entre los animales, lo mismo que entre los seres humanos primitivos, los más débiles y los más estúpidos están condenados a muerte, mientras que sobreviven los más astutos y aquellos a quienes es más difícil vulnerar, ¿no? Entonces, este es como el panorama de esta sociedad en la cual, claro, venía como anillo al dedo, como estas ideas de Darwin, trasladarlas a lo social para justificar desde una ley natural, justificar un statu quo, ¿no? Y que no había ninguna necesidad de cambiar esa situación. Pero bueno, la vida, ahí hubo investigadoras muy importantes como Lynn Margulis, que propone que la vida surge y evoluciona en relación. Y ella desarrolló una teoría que explica la aparición de las células eucariotas, que son las células que hoy componen, nos- son parte de todos nosotros, de los animales, de las plantas superiores, ¿no? Entonces, estas células aparecieron y que es la teoría que está como más respaldada, esta de Lynn Margulis, por una asociación simbionte entre una célula anterior y una bacteria, ¿no? Entonces, por este mecanismo de endosimbiosis, como que esta bacteria entró en la célula y posibilitó la aparición, por ejemplo, de mitocondrias, que son unas organelas dentro de la célula, que es la que le posibilitó, bueno, un desarrollo muy superior, ¿no? Entonces podemos ver que acá hay algo de que desde el origen de la vida aparece eh, esta cooperación. Hubo muchos también científicos que salieron a cuestionar estas ideas. Yo voy a nombrar algunos. Eh, bueno, Kropotkin escribió un libro que se llama justamente El apoyo mutuo y en el que desarrolla muchísimo las ideas, o sea, fue un naturalista que realizó muchas observaciones y en su libro describe la cantidad de especies animales que se basan en el apoyo mutuo, en la cooperación más que en la competencia, pero después voy a hablar un poquito más de él. Después, bueno, Stephen Jay Gould y Richard Lewontin. Stephen Jay Gould fue un paleontólogo que hizo muchos aportes a la visión evolutiva. O sea, él decía que la evolución no se puede ver como algo continuo, sino que es como hay contingencias, como momentos donde se dan grandes saltos. Y todo lo que eran los registros fósiles apoyaban esa visión. Y Lewontin era un genetista y ambos fueron como muy críticos con el determinismo biológico. Los dos planteaban que en realidad, o sea, no es solo la biología. En esta época, que estamos hablando 1900 y algo, eh, la genética tenía mucho auge y todo se aplicaba desde la genética, ¿no? Hoy ya no es tan así. Pero gracias mucho, creo, al trabajo de científicos como ellos, donde trajeron que toda la historia cultural, el ambiente en el que viven los organismos, son muy importantes, ¿no? No solo la biología. También cuestionaron la neutralidad de la ciencia. Dijeron que muchas veces la ciencia, tanto las preguntas que se hace como como la forma en que interpreta los resultados, están sesgadas por por el momento cultural en el que estamos y están sesgadas también por las ideas del investigador, ¿no? Y juntos también escribieron un artículo muy interesante donde hacen como una crítica al adaptacionismo, a esta idea de que hay un ambiente predado en el que el organismo se va a adaptar, ¿no? Y sobre todo Lewontin hace mucho hincapié en esta relación recíproca entre un organismo y su ambiente, donde el organismo modifica permanentemente su ambiente, a su vez que es permanentemente influido por el ambiente en el que está. Y bueno, y Máximo Sandín es uno más reciente, más contemporáneo, lo he estudiado menos también,
pero él habla de la evolución como un proceso colectivo e interdependiente, ¿no? Entonces ya se va como de algo que tiene que ver con algo del individuo. Bueno, este es el libro de Kropotkin que les mencionaba. Él se inspiró en las ideas de un zoólogo, Kessler, que fue el que desarrolló la idea del apoyo mutuo como factor progresivo de la evolución. Y lo que Kropotkin dedica como gran parte de su vida a observar y a desarrollar estas ideas y concluye que las especies sociables son las que más prosperan y se desarrollan. Y que la solidaridad es el mecanismo por el que las especies sostienen la lucha contra las fuerzas hostiles de la naturaleza. Él dice que en realidad, como el enemigo de los animales que él observaba no eran otros animales, sino que eran las condiciones climáticas, porque él sobre todo estuvo haciendo observaciones en Siberia, en lugares de climas muy rigurosos y muy exigidos. Entonces, claro, donde la vida se hacía muy difícil y solo se podía sobrevivir en esos lugares a través de este apoyo mutuo. Bueno, acá solo para traer como algunas imágenes que se contraponen a la de los leones. Hay millones. Si uno se pone a mirar, creo que son más las, las especies que podemos reconocer sociales que las que viven, o sea, las especies que viven aisladamente, ¿no? Y bueno, y desde la biología, por ejemplo, se vio un montón de beneficios que trae la socialidad. No me voy a detener mucho en eso, pero por ejemplo, esto de defenderse de enemigos, que si hubiera un individuo solo, no sería presa fácilmente y al estar en grupos grandes se pueden defender. O uno puede avisar a alguien de una situación de peligro, etcétera. Ahí entra también todo el tema de la comunicación. Bueno, y los seres humanos, em, podemos ver que podemos encontrar en los seres humanos las aberraciones más tremendas y podemos encontrar también las muestras de empatía y compasión más grandes también, ¿no? Como que el ser humano tiene esas dos posibilidades. Y hace muchos años yo conocí este experimento que se llama el experimento Milgram, que fue un psicólogo, un psicólogo social estadounidense que eh, en, en el momento en que estaba durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él veía las atrocidades que se estaban haciendo en el mundo y estas matanzas y torturas y demás, decía, ¿cómo es posible que tantas personas se presten a esto, ¿no? Porque eran muchos los que aniquilaban, los que torturaban. Y él hizo un experimento que a mí siempre me pareció, me conmovió mucho, me pareció muy buen experimento y siempre me dejó pensando mucho, que bueno, quizás muchos lo conocen, pero lo voy a explicar cortito para los que no, que era el siguiente. Él convocaba a voluntarios a participar de un proyecto científico y llegaban de a dos y entonces el investigador asignaba a cada uno una tarea, ¿no? Eh, uno tenía que manejar como una tabla de controles que si apretaba un botón se producía una descarga eléctrica y le mostraba cómo era la descarga eléctrica mínima, ¿no? Esa iba como escalando. Y al otro le decía que tenía que irse tras una cabina y responder las preguntas y que si respondía mal alguna pregunta, el que estaba en la cabina de controles le tenía que dar una descarga eléctrica. Por supuesto que el que recibía la descarga eléctrica era un actor, ¿no? La persona que estaba a cargo de los controles no lo sabía. Y cuando empieza el experimento, empiezan
bueno, al principio contesta bien y a medida que se empieza a equivocar, empieza a aumentar esa descarga eléctrica hasta que el que está supuestamente recibiendo esa descarga empieza a quejarse que quiere abortar el experimento porque está mal y demás, que tiene problemas cardíacos y entonces la persona, claro, miraba al investigador y el investigador le decía, continúe, continúe. Y entonces decía, bueno, pero usted se hace responsable de esto, continúe, le decían. Bueno, y lo que vio Milgram es que la mayor cantidad de personas, ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero era como un 90%, eh, llegaba a dar la descarga eléctrica más alta. Y entonces él vio que por esto de obedecer a una autoridad, uno es capaz de cometer un dolor a otro ser humano que su conciencia o su ética moral no lo dejaría, ¿no? Y, y esto es, a mí me resulta interesante porque yo creo que es un poco como una cualidad de nuestra época, tratar de rehuir de las responsabilidades, ¿no? Como que pareciera muchas veces que no nos queremos hacer responsables de cosas y como que, y el no hacernos responsables y poner la responsabilidad en otro, bueno, tiene este riesgo, digamos, ¿no? Esto de, bueno, yo obedezco porque la responsabilidad la tiene un otro, ¿no? Y bueno, esto es lo que decía Milgram, ¿no? Decía, la férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos de lastimar a otros y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Y y hace no tantos años encontré, bueno, hace unos cuantos, pero menos de 30, eh, un otro pensador que es Rudolf Steiner, que es como el creador de la antroposofía, que él habla de la importancia de que en esta época en que estamos como humanidad podamos hacernos responsables de nuestras acciones y sí, de nuestros actos, ¿no? De nuestras ideas, de nuestro sentir. Y y cómo, bueno, es como un desafío de nuestra época, siento, ¿no? Porque creo que, que es algo que nos cuesta. Lo veo tanto desde como padres a veces, ¿no? De querer hacer responsables a nuestros hijos de ciertas cosas para las que todavía no pueden asumir responsabilidades, hasta, bueno, hasta esto que estuvimos viendo, ¿no? Bueno, voy a seguir. Esto tiene que ver con esa primer... eh, en esta polaridad del camino que puede tomar el ser humano. Creo que Milgram fue uno de los que intentó responderse como la pregunta de cómo el ser humano puede llegar a hacer las aberraciones que hace. Y a mí me interesó ir por el otro camino, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué es lo que hace que un ser humano pueda desarrollar la empatía, el amor, la compasión? Y bueno, y acá en esta foto, que esta es una foto de estoy yo hace 30 años, con una amiga y compañera con la que hicimos gran parte de este camino juntas, que es Mariana Lozada, que también es bióloga, y con la que, bueno, fuimos haciendo todo este caminito también, incluso de todo lo que hablé desde la competencia a la cooperación, y nos empezamos a hacer como estas preguntas de cómo podemos hacer para que el altruismo, la empatía, la cooperación, la ayuda esté más presente en nuestras sociedades, ¿no? Y en nuestras vidas. Y bueno, y nos propusimos dos cosas, por un lado observar nuestra biología y por otro lado observar a los niños. Y bueno, y recorrimos diversos autores. Uno es Daniel Stern, que es un autor, un psicólogo que nos gustó mucho, eh, porque los seres humanos tenemos como esta predisposición biológica para poder vincularnos con otros, ¿no? Como que somos
profundamente sociales y esa socialidad se manifiesta en nuestra biología, que de eso voy a hablar un poco después. Y Daniel Stern dice esto de que el sentido de estar e interactuar con otra persona puede ser una de las experiencias más poderosas de la vida. Y él describe en este libro muy lindo cómo es esta relación entre una madre y un hijo, desde los ritmos, desde las sintonías, desde las miradas, desde las vocalizaciones, eh, todo preverbal, ¿no? Y es un libro que vale la pena. Bueno, y entonces vamos a ver un poco esto, ¿no? De estos, esta biología que, que nos dispone a esa socialidad y que tiene que ver con, entre otras cosas, con esta existencia de mecanismos neurales compartidos, de sistemas de resonancia, que, bueno, son un poco la base de la empatía y la cooperación, que vamos a ver ahora. Bueno, cuando durante los procesos empáticos se activan como ciertos circuitos compartidos, o sea, ciertas áreas cerebrales similares, tanto en la persona que experimenta una emoción, por ejemplo, como en la persona que la observa esa emoción. En un principio se habló de las neuronas espejo, después se vio que eso tenía que ver más con algo motor, ¿no? Cuando alguien veía a alguien ir a agarrar algo, se activaban como ciertas zonas del cerebro asociadas con esa acción, pero hoy se habla más de estos circuitos de resonancia que tienen que ver con que hay algo que sucede en la persona que observa a otra que hace como que hay una conexión de otra, como si hubiera algo que entra en resonancia uno con otro, ¿no? Y bueno, y acá traje como un ejemplo de un investigador que trabajó mucho con el tema de la empatía y que tiene que ver con esto de que cuando estamos, o sea, lo que hacían en el experimento era pasaban varias imágenes, dejaban 2 segundos cada imagen y había situaciones dolorosas y situaciones no dolorosas, ¿no? Que podían involucrar tanto una persona que tenía un dolor accidentalmente, que sin querer algo se le había, como por ejemplo esto, que se le cayó el capote en la mano, como otras donde había como una intención, alguien que le estaba generando un dolor al otro, que es como en el caso de abajo, ¿no? Y lo que vieron, bueno, y medían, hacían resonancia magnética funcional, porque lo que se ve ahí es qué zonas, qué circuitos neuronales eh, son más activos, o sea, fluyen más sangre por esos circuitos, ¿no? Entonces se deduce que si fluye más sangre ahí es porque son los que están siendo más activados, como que están teniendo más presencia en esos momentos. Entonces lo que ellos vieron era que, así también como habían observado con personas adultas, había como un aumento de esta actividad neurohemodinámica en los circuitos neuronales que estaban involucrados en el procesamiento directo de la experiencia del dolor. O sea, cuando yo me lastimo, se activan ciertos circuitos que tienen que ver con esa experiencia del dolor y aquellos que observan a alguien lastimarse, se le activan esos mismos circuitos, ¿sí? Y también lo interesante era que cuando además había una intencionalidad de daño hacia otro, también había activación de regiones de la corteza prefrontal que son eh, áreas que están más involucradas con lo que es, bueno, la representación de la interacción social, el comportamiento moral, todo lo que es la planificación, la reflexión, la toma de decisiones, ¿no? Y que incluso después que terminó el experimento, los niños iban a preguntar por qué había sucedido eso, ¿no? Como que lo veían como una injusticia y como que intentaban explicarse, por eso toda esa activación de la corteza prefrontal que podía hacer que alguien pudiera querer causar dolor a otro, ¿no? Bueno, y si vamos a observar a los niños, podemos ver que los niños pequeños activamente buscan el contacto social, ¿no? Y buscan la mirada del adulto. Y acá hay unos experimentos muy lindos que hicieron en el Max Planck Institute de Berlín,
Félix Berneken y Michael Tomasello hicieron unos experimentos donde ellos observaban a niños de 18 meses que estaban en una habitación con la que está sentada ahí es la madre, y el investigador de repente necesitaba ayuda y el nene que estaba ahí con su mamá eh, espontáneamente se acercaba a darle ayuda. Y tengo unos videitos muy lindos que si quieren paso algunos, son muy cortitos, eh, porque es muy interesante de verlos. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Y Yo no sé si es a mí, pero la veo congelada, Paola. Sí, creo que sí. Ahí se cayó. Parece que la perdimos. Esperamos un Por, momento. por ahí el videito Habría que no te mandarle algún mensajito de WhatsApp o algo, ¿no? ahí el mismo Zoom la va a retomar seguro. Quizás al tratar de pasar el video se le complicó el ancho de banda. Debe ser, debe ser. mi computadora a veces cada tanto se apaga. Ah, bien. Estaba Bueno, por proyectar el video y ahí se sí, cortó. el videito que acá lo tengo. ¿Ahí se ve ya? Todavía no. No, todavía no. Ahí sí, ahí se ve el cono del programa. Perfecto. No se oye el audio, Paola. Ah, bueno, no importa. Bueno. Si Bueno, quieres que se oiga el audio, tenés que compartir dándole el clic en Suma Audio también. bueno, a ver, pongo otro, porque ahí son tres los videitos. Pongo otro para ponerle el audio. Lo que pasa es que lo tenés que hacer antes de compartir, darle optimizar. Ah, eh, bueno. No Igual no dicen importa, nada. no importa, no ah, importa. Es todo. Qué bonito. Ah. Este era- qué Bueno. lindo. Eh, estos videitos son parte de un trabajo que ellos hicieron con muchos niños, donde, bueno, un poco ven que los niños pequeños son niños de 18 meses, o sea, un año y medio, tienen como esta predisposición
a ayudar a alguien, además que ni conocen, ¿no? Porque dentro del neodarwinismo decían, bueno, a veces el comportamiento de ayuda se da porque es la familia y comparte los genes, ¿no? Bueno, acá era totalmente desconocido. Sí estaba como en un ambiente seguro con su madre, ¿no? Y son niños que, bueno, yo pensaba quizás un niño que tiene experiencias muy traumáticas va a tener otra disposición, ¿no? Pero ellos ven cómo estos niños tienen como este gesto. Y es interesante porque además los niños todo el tiempo están buscando la mirada, ¿no? Le dan el gozo y lo mira, ¿no? Como, eh, bueno, voy a volver al Power. No lo abrí. Ahí volví. Ahí volví, ¿no? Mm. Bueno, ahí están viendo. Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces eh, es- decíamos, bueno, este comportamiento prosocial es como una capacidad humana que es corporizada, o sea, está como anclada en nuestro cuerpo y podemos ver en nuestro cuerpo muchas funciones eh, o cualidades que disponen a esa socialidad y situada, ¿no? También y va a estar influida por el contexto. Entonces, emerge en estas etapas tempranas del desarrollo y va a ser modulado por la experiencia en los contextos sociales. Otras investigaciones muestran cómo en este comportamiento de ayudar a otros se activan como las mismas regiones cerebrales que cuando uno experimenta bienestar, ¿no? Que son estas redes mesolímbicas y que en realidad uno cuando ayuda a uno se da cuenta, se siente bien en general, ¿no? Uno se siente bien al ayudar al otro y se siente mal cuando le hace daño a otro, ¿no? Pero bueno, se pudo ver cómo eso a nivel cerebral se relaciona eh, con esas cualidades. Y que durante la motivación altruista aumenta la actividad del sistema vagal. Bueno, quizás para los que no sepan, el nervio vago es un nervio que es como el mayor representante de lo que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que es el responsable de que podamos tener respuestas que nos llevan como a relajar, a la pausa. Es como lo opuesto al que nos activa. Tenemos un sistema nervioso simpático que es el que nos pone en alerta, nos despierta y nos pone muy atentos para una situación de emergencia. Y el parasimpático es el que nos tranquiliza, nos relaja, es el que tenemos que activar, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir. Bueno, entonces durante la motivación altruista aumenta la actividad del sistema vagal y disminuye la frecuencia cardíaca. Y se liberan ciertas hormonas y neuropéptidos que disminuyen el estrés. Bueno, por otro lado, hay un estudio que analizó cómo el compromiso de ser generoso afecta la felicidad y la actividad cerebral, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, tenían un grupo experimental, o sea, el grupo experimental es sobre el que uno va
a hacer la intervención que quiere ver qué efecto tiene. Y el grupo control es como el grupo con el que uno se va a comparar para ver que los efectos de esa intervención tengan que ver con eso y no con otra cosa, ¿no? Entonces, en el grupo experimental, les dije, pero ellos prometieron que iban a gastar dinero en otros, o sea, en otras personas durante 4 semanas. O sea, durante un mes iban a gastar dinero en otros. Y en el grupo control lo iban a gastar en ellos mismos, ¿no? Y lo que vieron es que el grupo que podemos llamar generoso tomó más decisiones generosos, reportaron un mayor aumento de la felicidad. Las decisiones generosas activaron la unión temporoparietal, que está relacionada con la empatía, y el estriado ventral, que está relacionado con esta sensación de recompensa, lo que uno siente cuando recibe una recompensa, y que la conexión entre estas regiones explicó cómo el dar genera bienestar. Bueno, o sea, como que hay algo que nos hace sentir bien, ¿no? O sea, retomando esto que sucede en nuestra biología. Y después hay muchas investigaciones que hablan de lo que hace el apoyo social. El apoyo social tiene que ver cuando uno tiene redes sociales en las cuales siente que puede refugiarse, que pueden ser contenedoras, que en momentos en que uno necesita, tiene con quién contar, ¿no? Y el apoyo social influye también muy positivamente en parámetros fisiológicos variados, como todos los que vemos acá: frecuencia cardíaca, presión arterial, colesterol, ácido úrico, norepinefrina urinaria, y que por el contrario, el aislamiento social causa una reducción en el control inflamatorio, en la inmunidad, en el sueño y en la expresión de genes que regulan las respuestas del estrés. Hay distintos investigadores, a mí me gustan mucho unos experimentos que hizo Sheldon Cohen. Ha hecho muchos experimentos donde ha visto cómo personas que tienen redes sociales significativas eh, se van a enfermar menos. Por ejemplo, hacían cosas como inyectarles un virus, por ejemplo, un virus de la gripe, y una persona con más redes sociales se va a enfermar menos que una persona que está aislada socialmente, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esto, que es como una síntesis, ¿no? Podemos decir que el ser humano es un ser relacional, que las relaciones sociales juegan un rol muy importante en nuestra salud y en nuestro bienestar, y que pueden modificar el modo en el que vemos el mundo. Por ahí ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Las relaciones sociales pueden influir en la biología, el comportamiento, en las respuestas emocionales. Hay, mm, me acuerdo de otros experimentos que no sé si los hablo después, pero por las dudas, que por ejemplo, alguien que tenía que hacer frente a un estímulo estresante, si estaba, por ejemplo, de la mano de alguien, de un ser querido, la vuelta, o sea, la regulación de esa respuesta de estrés era mucho más rápida que las personas que no estaban de la mano con alguien significativo, ¿no? Entonces, bueno, estar integrado socialmente y percibir apoyo social favorece la salud psicofísica e influye en la forma en que respondemos a las infecciones y al estrés. Bueno, y todo esto es porque esta mirada también, o sea, qué diferente es tener una mirada basada en la competencia con una mirada basada en la cooperación, ¿no? Porque eso va a cambiar nuestras prácticas. Entonces, si somos seres que somos profundamente sociales, que nuestra vida va a depender de la cooperación entre nosotros, nuestra biología es relacional y va a ganar más salud cuanto más relaciones significativas tengamos. Entonces, bueno, parece que esto del cuidado parece ser una condición inherente a la vida, y que la cooperación no es una excepción de la naturaleza, sino que es una de las formas más fundamentales de su organización. Bueno, y acá quiero hablar de otro autor que es muy guía
para mí, que es Francisco Varela. Él es un neurobiólogo chileno, quizás algunos lo conocen por sus trabajos iniciales con Humberto Maturana. Ellos escribieron un libro que se llama El árbol del conocimiento. Maturana después se dedicó más al ámbito educativo y Varela se dedicó a la investigación, hizo un doctorado en Harvard y después se fue a estudiar a París. Y él, bueno, es como dice acá, revoluciona la ciencia cognitiva, porque él rescató con mucha fuerza esto de la experiencia vivida, ¿no? Y, y todo lo que hace a esa experiencia, ¿no? Y cómo también lo contraponía, como a veces cuando hacemos muchas estadísticas y demás, como que hay algo que se pierde de esa experiencia, ¿no? Y se puede llegar incluso a conclusiones erróneas al no contemplar la experiencia de la persona y quedarnos en un dato de tercera persona, lo llama él, ¿no? Que sería como el dato objetivo. Bueno, entonces él rescata la experiencia vivida, el afecto y la intersubjetividad como elementos que son centrales de la condición humana. Y bueno, él tiene un libro que se llama de Cuerpo Presente, en castellano, donde con otros dos autores desarrolla toda una visión del ser humano como un ser, como que es un ser que está encarnado, o sea, como que tiene un cuerpo y ese cuerpo va a hacer que tenga, que pueda tener ciertas experiencias. Eh, bueno, desarrolla mucho esta idea de que la mente humana no está encerrada en el cerebro, ¿no? Él eh, estaba en ese momento muy en auge toda esta visión del cerebro como un procesador de información, porque estaba todo el boom de las computadoras, entonces estaba haciendo como estas analogías. Y él, bueno, desarrolla mucho esta idea de que la mente en realidad surge de la totalidad de nuestro cuerpo en movimiento, ¿no? Em, Trae esta idea de acoplamiento estructural, donde el ser humano y su entorno se transforman en una danza constante, dice él, de acción y percepción, ¿no? Donde acción y percepción, acción no están tan separadas, sino que están muy unidas, y que el yo o la identidad humana no es una cosa fija, sino que es un proceso dinámico que emerge momento a momento. Habló mucho también sobre la empatía, viéndola como una condición biológica, que es una capacidad que está arraigada en nuestra biología y que no es un juicio intelectual. De esta resonancia corporal bueno, que estuvimos viendo un poquito, ¿no? Que los cuerpos y sistemas nerviosos de dos personas se sincronizan o se acoplan dinámicamente y que no existimos de forma aislada, sino que nuestra identidad, nuestra conciencia se va construyendo a través del espejo y la presencia del otro, ¿no? Donde el otro es muy importante en este yo constitutivo que se va desarrollando. Bueno, y él desarrolló una teoría que es la teoría enactiva. No la voy a explicar toda, pero algunos aspectos como esto del tono afectivo o mood, que es como, que sería como humor, algo parecido a un humor la palabra, que es como, que él dice, el afecto es la base sobre la cual se tiñe toda nuestra experiencia, ¿no? Y que va a determinar qué cosas nos importan en el mundo. Y que ese afecto está como en capas muy subconscientes, pero es lo que hacen que, bueno, que algo nos entusiasme o no, ¿no? Es como que eso está operando permanentemente. Entonces él dice que no tiene ningún sentido tampoco disociar el afecto de lo cognitivo. Él dice que lo cognitivo incorpora lo afectivo, lo cognitivo incorpora la emoción, porque es aquello que nos mueve a actuar, ¿no? Entonces no hay una cognición pura o fría que esté divorciada de la emoción. Antonio Damasio es otro neurocientífico que ha trabajado mucho sobre este aspecto. Y bueno, y Varela trae esto de la neurofenomenología, donde él une la experiencia, esto que yo decía antes, la experiencia subjetiva de una persona con con su fisiología, que sería la tercera persona, ¿no? Entonces, bueno, alguien que tiene los niveles altos de glucosa, por decir algo, eso sería su fisiología,
Pero bueno, ¿qué le está pasando a la persona con eso, ¿no? Como él dice que es muy importante que estén ambas partes consideradas. Eh, y eh, él era un estudioso de la cognición y de cómo funciona la mente y encontró en el budismo zen como mucha sabiduría ancestral sobre el funcionamiento de la mente. Y él se metió bastante de lleno en esas prácticas y intentó como integrar ese mundo del budismo zen y de la práctica contemplativa con el ámbito científico. Él era un científico de mucho reconocimiento a nivel internacional y hizo un gran trabajo de intentar integrar esos mundos. Y, y él dice que la compasión en realidad es una disposición ética espontánea que tiene el ser humano, pero que hay que cultivarla y que se cultiva mediante la práctica contemplativa. Bueno, a partir de estas ideas de Varela, después eh, algunos científicos posteriores, actuales, como de Hager y Di Paolo, desarrollaron este concepto de participatory sense making, es en inglés, que es medio difícil la traducción en castellano, pero sería algo como la creación participativa de sentido, que lo que traen es que en realidad es en la interacción donde también se va construyendo este significado o el sentido que damos a las cosas, ¿no? Bueno, que es todo una línea también para la que hablar, pero bueno, hay algo de que entonces en la interacción construimos significados, damos sentido, regulamos nuestras emociones, porque en esto que veíamos de los sistemas de resonancia, ¿no? Cuando uno está, y uno lo puede ver como en su vida cotidiana, cuando uno está muy alterado, si viene alguien y lo calma, alguien que esté calmado, y no como ayuda a que uno también baje, ¿no? Y entonces, o se sienta, bueno, se sienta un poco mejor ya solo por tener un abrazo de alguien que lo contiene, ¿no? Entonces, hay algo ahí que empiezan como a dialogar nuestros cuerpos, nuestra biología, nuestros sistemas de resonancia y entonces uno puede como acoplarse a ese estado en el que está el otro, ¿no? Muy importante esto, yo me acuerdo una vez que hice un taller ¿Cómo vamos con la hora? Porque yo soy de colgarme. Acá estamos bien, Paula. ¿Estamos Vamos bien? bien. Bueno, ¿Cuánto calculas que te falta, Paola? No, no me falta mucho. No, no me falta mucho. Vamos a terminar 9:30 y son las 9. Bien. Bueno, bueno, voy a pasar entonces esto. Voy a seguir. Bueno, voy a pasar un poco por encima. Esto es la teoría polival Quedémonos acá. de Stephen Porges. Él desarrolló esta teoría que va un poco más allá de estas dos respuestas que se decía que teníamos frente a una situación de peligro, que era o salir huyendo o luchar, bueno, o tres, ¿no? O esta de quedarnos paralizados. Él dice que hay tres y todo tiene que ver con todo un desarrollo evolutivo, pero básicamente la respuesta de lucha o huida es la respuesta del sistema nervioso simpático, ¿no? La que hace que nos activemos, que toda la sangre se va a nuestros músculos para que vayamos a correr, tengamos fuerza y demás, ¿no? Después está en el otro polo, que es acá vemos como shutdown, que es el de congelación, que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, pero el nervio vago dorsal, porque lo que encontró Porges es que este nervio vago, el que yo les hablé antes, tiene como dos grandes ramas, la dorsal y la ventral. La dorsal es la que estaría implicada en esta respuesta de congelación, que es la respuesta que tienen los anfibios, por ejemplo, y que en el ser humano se da cuando uno ya ve que no tiene salida posible, ¿no? Frente a una situación en la que uno no ve que puede salir, la respuesta es la de congelamiento, ¿no? Que bueno, que en un ser humano es congelamiento, es disociación, es eh, como esto de apagarse, ¿no? Pero que él dice que en realidad los mamíferos sociales tenemos esta posibilidad de lo que es el nervio vago ventral,
que es el que está mielinizado, ¿no? Que entonces las vainas de mielina recubren estos nervios, hacen que entonces las señales puedan ir más rápido, y que tiene que ver con este compromiso social o involucramiento social, ¿no? Tiene que ver con esto de ser sociales. Y que este nervio, bueno, y que este nervio vago ventral, vamos a ver por acá, bueno, porque acá entran otro término que él trae, que es el de la neurocepción, que es un proceso neurobiológico, que es algo que se da de forma automática, inconsciente, mediante el cual nuestro sistema nervioso está todo el tiempo como un radar viendo cómo está el entorno, las personas, las señales, ¿no? Si las señales son de seguridad, si las señales son amenazantes, y que eso estamos, sin que nos demos cuenta, todo el tiempo funcionando, ¿no? Entonces, si nos sentimos seguros, vamos a tener respuestas del tipo vago ventral, de estas que son de involucramiento social. Si nos sentimos amenazados, vamos a tener la respuesta probablemente vía sistema nervioso simpático. Nos sentimos ya que no hay salida, vamos a tener la del congelamiento. Entonces, sentirnos seguros es una condición para poder aprender, crear, cooperar y desarrollarnos. Entonces, este sistema nervioso que se regula con otros puede tener, yo estoy simplificando, ¿no? Pero para hacerlo fácil, básicamente como estas dos vías, ¿no? Si nos sentimos seguros, va a haber una regulación fisiológica y eso va a dar lugar a curiosidad, exploración, aprendizaje, creatividad, cooperación. Y si sentimos que estamos en amenaza, que tenemos que estar alertas porque algo puede pasar, vamos a estar como en este estado de defensa, preparándonos para huir, para luchar o para inmovilizarnos, y que entonces también eso va a tener una repercusión en el aprendizaje. Uno no va a poder estar abierto a aprender y también va a tener una menor conexión con los demás. Bueno, hay muchas cosas para activar este nervio vago ventral que podemos hacer: el contacto social seguro, las relaciones sanas, la mirada y la escucha empática, la respiración puede activar muchísimo el nervio vago, el movimiento consciente y coordinado como el tai chi, el yoga, pero también el bailar, el jugar, todos son activadores del nervio vago ventral. También estas prácticas de atención plena, la estimulación vocal y auditiva. Por ejemplo, Porges da mucha importancia a cómo es nuestro hablar. Si hablamos pausado, con una voz como lento, hay formas de hablar que hacen que uno se sienta más seguro. Y si uno, por ejemplo, tiene como un registro muy agudo, por ahí eso puede poner como más en alerta, ¿no? Bueno, esto va a pasar. Bueno, otro gran capítulo es el tema del juego y toda la importancia del juego, sobre todo para la niñez. Hay una psicóloga que se llama Maite Garay Gordovil de Países Vascos que desarrolló muchísimo un programa de juegos cooperativos, y no solo lo desarrolló, sino que lo evaluó y vio cómo el introducir semanalmente, creo que era 1 hora de juegos cooperativos, eh, mejoraban las relaciones, mejoraban la atención, mejoraba el aprendizaje. O sea, bueno, la inclusión, el no rechazo a otros, la autoafirmación. Muy interesante su trabajo. Bueno, y acá Barneken, que ya hablé de él antes, él en otro estudio vio que cuando uno realiza actividades colaborativas con los niños, por ejemplo, hay después una distribución equitativa de los recursos en niños de 3 años, cuando este comportamiento se había observado que recién ocurría a partir de los 6 años. Bueno, todo esto como para ver también cómo hay algo de ciertas prácticas que van a influir en nuestros comportamientos, ¿no? Bueno, entonces si la cognición es relacionar, las prácticas educativas podrían favorecer esto de prestar atención al cuerpo, la interocepción y la propiocepción, ¿no? Que tiene que ver con este registro de mi estado interno, mi postura corporal, que es el desarrollo que también de lo que trae Steiner, él habla de 12 sentidos, y entre esos 12 están estos dos, ¿no? De cómo el sano desarrollo de los sentidos en la niñez es tan importante. El movimiento, que se sabe que el movimiento es
es básico para muchísimas cosas, pero sobre todo en las etapas de desarrollo, porque es el que va a generar todas las conexiones y demás. La cooperación, la escucha empática, la reflexión compartida y que todo esto sea en un ambiente seguro, ¿no? La importancia del ambiente seguro por todo lo que vimos de la teoría polivagal, ¿no? Bueno, y estas relaciones a su vez que modifican nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, nuestra manera de comprender el mundo. Entonces, bueno, sociedades saludables se construyen de relaciones saludables y entonces relaciones seguras van a contribuir a que estemos fisiológicamente mejor, a mayor bienestar, empatía, cooperación, comunidades más saludables, relaciones más seguras. Y entonces el desarrollo humano y la salud colectiva parece que no son procesos independientes, ¿no? Que una sociedad que favorece el sano desarrollo de las personas genera individuos con mayor capacidad de cuidar, colaborar y construir comunidad. Bueno, y entonces hasta aquí llegué. Eh, Todo esto es como los fundamentos. De lo que con Mariana sobre todo desarrollamos ya desde hace varios años, de que son ciertas intervenciones que incluyen todo esto hemos trabajado en escuelas y con niños y con docentes. Y bueno, es todo otro capítulo, pero desde esto, y hemos hecho, o sea, hemos hecho investigaciones sobre eso, y básicamente lo que hemos visto es cómo se reducían niveles de cortisol, que lo fuimos tomando de distintas maneras que tienen que ver con el estrés, y mejoraban las relaciones sociales, sobre todo eso lo vimos en los niños, porque, bueno, los adultos era más difícil de evaluar, cómo mejoraban las relaciones sociales en los niños. Bueno, eso. Dejar de compartir. Bueno, perdón que se hizo re Bueno, largo, yo pensé que iba a durar mucho menos. tenemos un ratito todavía para abrir el intercambio y mira, ya hay alguien que dice aquí de cómo esto se vincula con los cuidados en enfermería y por ahí podemos empezar a preguntarte y aprovechar estas cosas que se nos despiertan a propósito de tu presentación para imaginar o preguntarte, pensar juntos qué implicancias tiene esto que nos compartís en las prácticas de los profesionales de la salud, en en el, en el modo de prestar los cuidados, en, bueno, no sé, abrimos a las preguntas que se les hayan generado, ¿no? Bueno, puedo contestar a esa pregunta, que Empecemos. es algo que hace años que también que tenemos ganas de trabajar con profesionales de la salud, porque, bueno, por un lado, porque vemos que los docentes y los médicos son como las dos profesiones que tienen más estrés crónico, más burnout, ¿no? Y claro, porque son cuidadores, ¿no? Entonces en esto de cuidar a los que cuidan, ¿no? Como son personas que cargan con una presión muy grande. Y entonces, por un lado, nosotros en los talleres traemos como muchas de estas prácticas o dinámicas que, por un lado, ayudan a regular el estrés y pueden ser prácticas que uno después puede hacer en su casa, en su cotidiano, en su día a día. Y es muy interesante como los niños las incorporan muy rápidamente y los docentes les cuesta un poco más al principio, pero después también terminan eh, haciendo uso de esas prácticas. Y después hay algo muy fuerte de lo que sucede en lo relacional, ¿no? Porque un poco nosotras partimos de que para también poder conectar con un otro, uno tiene que estar como bien con uno mismo. Pero a su vez hay algo del vínculo con el otro que nos ayuda en esta regulación que veíamos, ¿no? En esta corregulación. Entonces, nosotras, por ejemplo, partimos con un juego siempre, ¿no? Ya el juego, hacer un juego
ya distiende, ¿no? Un juego que es, por supuesto, no tuve mucho tiempo de explicar, pero son juegos donde no hay ganadores, perdedores, ¿no? Como que está en el placer es el de jugar y compartir. Y es muy increíble cómo ya ahí las caras empiezan a cambiar. No sé, con los docentes que ya están todos cansados, ¿no? Después de trabajar todo el día y de repente aparece la risa, aparece algo se distiende, algo como que se relaja, ¿no? Eh, y bueno, todo esto que explico es porque con los profesionales de la salud, yo creo que por un lado se da esto de que es una profesión muy exigente y donde además en general me parece que por una cuestión de formación se pone al médico siempre en el que es el que tiene el saber, el que tiene que darle la respuesta y resolverle el problema al otro, ¿no? Y que es una carga enorme. Y entonces uno, primero poder estar atento, primero empezar a estar atento de lo que a uno le pasa, ¿no? De cómo uno está, porque también cómo uno está, lo que va a generar en otros, ¿no? Y cuando uno empieza a tener conciencia de eso, hay algo que empieza a cambiar ya solo por el hecho de ser consciente, ¿no? Y que después se va como afilando cada vez más. Pero yo creo que en la profesión de la medicina, la empatía, el poder escuchar al otro, eso es como tan importante como muchas otras cosas que se pueden saber como de la práctica, ¿no? Porque creo que muchas veces las personas necesitan esto, que alguien los calme, como que no, que los calme, los escuche, pueda también recibirlos y, y también les pueda dar participación. Yo creo que hay como algo que creo que de a poco se va revolucionando en la medicina, que también tiene que ver con esto de darle como eh, agencia, decimos nosotros agencia al paciente, ¿no? Que el paciente no sea tan paciente y sea un poco más agentivo, ¿no? Y que pueda, por supuesto, el médico ser el que le da todas las informaciones, las indicaciones, pero que a partir también de este diálogo con el otro. No sé, a mí muchas veces como paciente me ha pasado que solo por hacer una pregunta de por qué me están dando, medio que siento que no tendría que haber hecho la pregunta, ¿no? Y bueno, y eso me parece que sería importantísimo de introducir en la medicina. Yo estoy acá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Río Negro, empecé este año, que es una facultad que está, por ejemplo, poniendo mucha énfasis en ese aspecto, en la comunicación, por ejemplo, ¿no? Están trabajando muchísimo la comunicación, esto de la escucha, de la forma en que uno se dirige, y me parece súper interesante. Eli, ¿le haces algo? Perdón, no encontraba cómo activar el audio. Bueno, en principio, Paola, agradecerte mucho porque te escuchaba y digo, ay, yo recorrí muchos de estos marcos que vos comentás, pero a veces me los callo cuando hay científicos, ¿no? Entonces, un enorme placer que vos desde una formación científica dura hayas podido integrar estos aportes, me dio mucho placer escuchar eso. Y por otro lado, pensaba que tenemos muchos puntos en común con lo que hacemos en medicina narrativa, ¿no? En principio, una de las cosas que nosotros buscamos desarrollar mucho es la escucha atenta, la escucha empática. Nosotros en los talleres muchas veces empezamos con algún ejercicio de respiración, con algún ejercicio de volver a conectar con uno, porque no es lo mismo escuchar una historia desde ese lugar que desde vine corriendo de la guardia al taller, ¿no? Eh, y otra cosa que me gustó mucho de tu presentación, en los talleres de medicina narrativa, todo el tiempo estamos diciendo que hay que generar un espacio seguro para que las historias emerjan, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasará por la cabeza de la gente cuando hablamos de espacio seguro? ¿Estamos diciendo y pensando todos en lo mismo? Y de golpe con todo esto que traías de lo del nervio vagal, que yo lo tenía solo como enunciado, pero no sabía algunas de las cosas que hoy explicaste, digo, uy, mirá,
Por acá tenemos otra fundamentación de esto que decimos del espacio seguro y de lo que puede promover, con lo cual me parece que tenemos muchos puntos de contacto y que todo lo que planteaste es muy enriquecedor para el desarrollo de la medicina narrativa. Así que más que una pregunta fue como unas asociaciones que se me hicieron y quería compartirte y agradecerte de nuevo. Gracias, Eli. Blanca. Tenés el micrófono apagado, Blanca. Una preguntita. Todo esto es como que uno lo va pensando cuando va creciendo y evolucionando un poco en el contacto con la gente, va sintiendo algunas de las cosas que vos estuviste hablando, esa necesidad de estar con el otro que te hace sentir bien, o el dar al otro te recupera la alegría. Esas cosas uno las hace en lo cotidiano, pero no las toma como algo tan importante desde el punto de vista que vos lo diste. En el caso mío, que no tengo no soy médica, no tengo títulos universitarios, sí tengo la gran necesidad de aprender y crecer y hacer cosas buenas y lindas. En esta nueva licenciatura, o no tan nueva porque ya está, pero para mí es nueva, aparte de serme tan útil para mí, sobre todo para aprender, ¿en qué lo puedo yo poner en práctica siendo una persona que no tiene una actividad fue, muy grande fuera de mi casa? O sea, hablo de tener un título para estar en una escuela, estar en un hospital. No lo tengo. Pero a mí me gusta mucho esto de poder aprender en comunidad, de poder dar en comunidad, de poder eh, charlar con la gente, porque eso me hace sentirme bien a mí y yo hacer sentir bien al otro. Esa es como mi imagen más sana. Pero desde otro lugar, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo incorporar en lo cotidiano? No sé cómo yo desarrollarlo o para qué desarrollarlo. Aparte, ya te digo, lo hago por mí primero para aprender, ¿no? Pero después, ¿en qué puedo ser útil? Por ejemplo, yo, que no, no tengo un espacio grande como para poder trabajarlo. No sé, no, ahí eh, no sé si me entendés lo que quiero decirte. Sí, sí, Blanca, sí. Yo creo que ahí te van a responder o Bea o Silvia o Eli, que son las que están Blanca, en esta sí, diplomatura. sí. Yo creo que si vos estás preguntando sobre los talleres de medicina narrativa, la Sí, aplicación de la medicina sí, narrativa en general son en ámbitos sanitarios, o sea, claro, es para sobre las prácticas en los profesionales de la salud y claro, se trabaja como un enfoque en la práctica, que es un claro, enfoque relacional en la práctica, claro, y dentro de los talleres de medicina narrativa lo que desarrollamos es esa forma relacional, como claro, todas las herramientas o todas la disposición del profesional hacia los colegas, hacia las personas, hacia las familias, ¿no? Y claro, todo eso de que habló Paola acerca de, por sí, ejemplo, de la escucha, del espacio seguro, del trabajo en equipo, de cómo eso da hacia el bienestar tanto de los pacientes, de las familias, como del propio profesional, es algo claro, que es fundamento de toda la medicina narrativa, ¿no? Cómo esas herramientas permiten ese marco para estas prácticas que dan bienestar hacia todas las partes en la práctica profesional, ¿no? Porque yo no podía dejar de cada vez que hablaba Paola, de recordar frases de los residentes que son de distintas disciplinas en los talleres de medicina narrativa,
Y lo voy a decir como resonancias que surgieron, donde una residente me dice, pero a mí en el parte médico me dicen que no me relacione emocionalmente con los pacientes. Mm, Y bueno, y Claro, acá me estoy dando cuenta que tengo fundamento para decirle a esa médica de planta, que es la autoridad que impone esa práctica, que es electrocutar, por ejemplo, decirle, no, mira, yo quiero otro tipo de práctica, otro tipo de enfoque. claro, Entonces, es ese lugar donde encuentran esos fundamentos para poder mm, contestar esas cosas, para desde poder. el total respeto de decir, Sí, yo sí, quiero ser este tipo de profesional, ¿no? O también decir, bueno, esta respiración que les enseña Eli de respirar en 4 tiempos, sostener 4 tiempos mm, y expirar en 4 tiempos, le da bienestar y lo recalcan cuando hacemos una evaluación final del trabajo y claro, decir, eso lo sigo aplicando, eso me revuelve a conectar conmigo mismo, me baja, me activa el claro, bienestar. Entonces, son todo eso que a nosotros nos da fundamento, ¿no? Además de otras estructuras, como por ejemplo esa práctica, esa relevar esa experiencia vivida. Todo el tiempo claro, estamos buscando las historias, buscando la experiencia singular, ya sea en relatos de los pacientes o en relatos de la literatura, que nos recuerdan y nos hacen resonar de historias vividas, ¿no? Entonces, es todo eso lo que hacemos, un poco es el marco que nos dio Paola, ¿no? Que lo dijo Eli. Pero bueno, ujú. no sé si te contesté, pero bueno. Sí, sí, pero yo no tengo, por ejemplo, título como para poder hacerlo en un lugar Mm. como ¿Puedo agregar algo, aunque el- no es mi turno, para contestarle esto a Blanca? sí, Cuando nosotros pensamos en la diplomatura o en medicina narrativa, como te decía, había pensado específicamente en los profesionales de la salud, pero hay claro, montones de grupos de mindfulness, de sí, sí, juego, sí. de encuentros que están abiertos a la comunidad, digamos. Yo no sé Ah, dónde bien. vivís. No, yo vivo mitad en Buenos Aires y mitad en Claro. Bariloche. Bueno, en Buenos Aires hay montones, montones de espacios Ah, que están abiertos, grupos de juegos, grupos de encuentros de lectura, grupos claro, de encuentros de claro, palabra, grupos de recreación, grupos de mindfulness, digamos. Lo que habría que buscar es cuál es tu afinidad, qué tipo de actividad querés hacer cooperativamente, y eso te va transformando y a medida que vos te transformás, como bien nos explicó Paola, vas transformando tu entorno, ¿no? o sea, Este, que yo también podría hacerlo para después trasladarlo a esos talleres también en algún momento. no específicamente por ahí a los talleres de medicina narrativa, pero No, sí no, podés no, no, trasladarlo a tus claro, entornos, digamos. sí, está bien, Hay grupos de juego, hay grupos que hacen trabajo literario, hay grupos que hacen mindfulness. La idea es que vos te sí, acerques a algo con lo que tengas afinidad y a medida que vayas transitando eso, primero para vos, porque como decía Paola, primero uno tiene que claro, conectar con uno para conectar con nosotros, vas a ir encontrando formas de aplicarlo en tu cotidianeidad está bien, en tu vida de está bien. relación, ¿no? Sí, sí, No sí, sé sí, si sí, te sí. respondí. No, sí, sí, está claro, es más o menos lo que yo imaginaba, pero como, bueno, ustedes son todos profesionales y ya tienen otra forma de, a ver, de armar todo este programa, yo me siento como un poco sapo de otro pozo. Yo practico mindfulness hace 3 años, sé lo que significa hacer importancia porque a mí me salvó la vida, tanto eso como muchas otras cosas que tuve que aprender, pero me parece muy interesante lo que ustedes hacen, pero claro, yo me doy cuenta que en lo mío solamente si lo hago desde el punto de vista que vos me acabas de decir porque no podría hacerlo, entrar a realizarlo en el ámbito que ustedes trabajan. Claro. Esa, Vamos a darle la palabra a las dos manos sí, que tienen levantadas para poder cerrar nuestro perdón, encuentro perdón, en perdón, horario. No, por favor, por favor. perdón. No sé quién estaba primero, eso no me fijé. Jorge, me parece, ¿puede Jorge, ser? puedo yo, Jorge. bueno, Sí. dale, dale. No, yo me gustaría tejer un poco el planteo que hizo Blanca, que te agradezco, Blanca, con lo que decía Paola, lo que nos arrimaba Paola, que a mí me parece que hay algunas cosas que son primarias, están desde el inicio en nosotros, están en nuestra estructura fisiológica, nuestro
nuestra forma del cuerpo, la forma en que somos humanos y seres biológicos y sociales, etcétera. Bueno, todas estas cosas que nos acaba de contar Paola. Así que en muchos aspectos, las mejores narraciones, las mejores historias, las historias más duraderas, más permanentes que más nos tocaron, no fueron hechas por profesionales, fueron hechas por seres humanos que Los seres necesitaban humanos, decir, expresar, es por eso que nos tocan, ¿no? Porque son así de claro. genuinas. Y Seguro. entonces, en esa búsqueda podemos estar todos y cada uno, bueno, claro, las disciplinas tienden a encorsetar un poco, encauzar para bien y para mal. Bueno, Pero gracias. más allá de todo esto, quería también aportar y agregar, porque Paola nos diste tantos nombres y autores deliciosos, que ya me Mm, anoté un montón. Eh, Quería agregar uno con el que estoy trabajando últimamente, que lo arrimé al trabajo con el grupo que me toca coordinar últimamente, que es un grupo que venía muy golpeado, muy con tensiones entre ellos, y me encuentro con uno que se llama Axel Rode, que se llama Robert Axel Rode, que escribió un libro que se llama La complejidad de la cooperación, que si no lo encuentran mm, se los puedo mandar. Y lo escribió a partir de la teoría de juegos. Y él pícaramente no entró por el lado de la psicología ni por la sociología, sino que invitó a un montón de jugadores de juegos electrónicos en línea a probar a ver cuál era la mejor técnica para resolver el dilema del prisionero, si cooperar o traicionarse. Y bueno, y fueron probando miles de variantes hasta que la conclusión era que lo mejor era cooperar repetidamente, cooperar repetidamente, no la primera vez, porque la primera vez está la duda de que por ahí la segunda me va a traicionar. Pero si yo sigo insistiendo, bueno, Mm. entonces, bueno, con esa fe, le sigo proponiendo al grupo que sigamos cooperando repetidamente. Ujú. Muy bien, gracias. Y Bruno. estaba Bruno, sí. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias, Paola, por la charla, la presentación y cómo siento que acercaste las bases biológicas del cuidado. Es como lo que me quedó a mí en la cabeza y sobre todo pensaba que si se entiende, que creo que también lo fueron compartiendo después en los comentarios, y vos traes muy bien que si se entiende que si la biología humana es relacional, entonces pensándolo en el marco del encuentro clínico o el encuentro con otro, eso deja de ser un espacio en donde solamente uno prescribe un fármaco o intercambia información a un paciente, sino que vuelve al principio básico también de la medicina narrativa del encuentro con otro, que ese encuentro pasa a ser parte del tratamiento y pasa a ser parte de de una presencia profesional, de una confianza que se logra con el individuo que está enfrente para construir una experiencia compartida con el otro, y no que sea solamente un contexto de la medicina, de esto es una consulta, sino que la consulta empieza a ser un componente biológicamente activo de cuidado hacia sí, el otro. ¿No? Eso me parece que es Claro, una y cuestión ahí recíproco, cuidado absoluto. recíproco. Y me quedaba claro. pensando muchas veces en las consultas, que todos seguramente tenemos, desde, no importa el rol que hagamos, Blanca, en lo que hagas en la vida nomás, muchas veces el encuentro con otro, capaz que no cambia el diagnóstico, no cambia el tratamiento, no cambia nada en sí de lo que está pasando, pero el otro se sintió mejor o el otro está mejor. Y entonces ahí me quedo pensando qué es lo que cura, qué es lo que alivia al otro, ¿no? En esto de que me resulta bien interesante de pensar Mm, que el sistema nervioso regula la relación con el otro y que también como profesionales, eh, si nosotros estamos regulando nuestro estado fisiológico, también en el intercambio estamos Mm, regulando inevitablemente el estado fisiológico del otro. Y creo que esto que vos traías de la presencia, la voz,
los silencios, la forma de acercarse, cuánto me contacto con el otro, puede ser algo de seguridad o puede llegar a ser una amenaza. Entonces eso creo que es una cuestión que nos tiene que dejar pensando en esto de que se puede transformar una relación clínica en una cosa que sea una intervención, en vez de solamente biológica, en un acto humano. Creo que es como el... Así Totalmente. que te agradezco un montonazo porque le pusiste bases biológicas que a mí me encantan desde mi formación a una cuestión relacional y vincular que me parece que hace sentido todo. Y Blanca, lo vas a poder aplicar en lo que quieras, en todo lo que hagas, en donde estés, te va a rendir Gracias. de lo personal, desde los vínculos hasta con los vecinos, con todo quien quieras, te va a rendir un montonazo. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, ya estamos en el Gracias. momento de cierre. Hay Está otra Paola, no mano sé, Joaquín, sí, levantada. hay Joaquín. ¿quién más? Pero no lo vi. Joaquín, Ay, Joaquín. Hola, buenas noches. Sí, gracias. Voy a tratar de ser breve, ya veía que era la hora. Coincido con mucho de lo que se estuvo diciendo. Me quedaba nada más el recuerdo del experimento este donde muchos estudiantes, muchos voluntarios seguían descargando en Mm. el sujeto actor que simulaba eso, y me traía el recuerdo de lo que se denomina como distrés moral, ¿no? Que es que se señala como cuando uno está haciendo algo que sabe, o sea, que está reñido con sus principios, ¿no? De alguna manera, con sus principios morales, ¿no? De alguna manera esta forma de obediencia debida, con todo lo que este término carga para nosotros, ¿no? Mm. Que genera un gran distrés, genera mucho daño y uno lo ve permanentemente en situaciones donde tutores, en el acto del vínculo médico, introducen actitudes así de maltrato o de utilización del paciente, generan mucho daño y si no son habladas, se van incorporando como Mm, modos de una comunidad de práctica y son dañinas y también tienen que ver con el burnout. Entonces, una razón más para pensar, reconocer estas sensaciones, que no son justamente las del vago dorsal, y poder decir, no, no estoy de acuerdo en esto, ¿no? Y habilitar, como decía, no sé si fue Elizabeth, decir, no, decir así, con mucha tranquilidad, no comparto esto. Creo que eso es empoderar a la gente para que pueda, a estudiantes, a aprendices de grado, etcétera, a poder evitar esta, ¿no? O sea, tenemos una base que nos hace competir de alguna manera y otra que nos hace ser cooperativos y solidarios. Y el entorno puede direccionarnos. Y bueno, creo que lo que vas diciendo nos ayuda a tener palabras para abonar una forma relacional distinta que saque lo mejor de nosotros, ¿no? Y no lo peor como a veces algunos vínculos lo generan. Solo eso, gracias. Gracias. Sí, como para cerrar, como sí. lo que vos traes, como que creo que ya también lo que intenté fue traer como ideas que no son las ideas dominantes, por lo menos dentro del ámbito científico, ¿no? Pero sin embargo, tantos científicos tan importantes han fundamentado tanto otra versión, ¿no? Pero no son las versiones que circulan. Entonces es traer también esas voces. eh, bueno, creo que eso fue un poco mi intención en este primer encuentro. Sí, y te lo agradecemos mucho. Eh, uy, ¿Qué pasó, ¿Estás Silvia? con el micrófono Estás bien, ¿Estás ¿eh? ahí? ¿Me escuchas? ¿estoy? Se te Bueno, escucha, bueno, Sí, es Silvia. que sí. de pronto yo los vi a todos congelados, No, entonces te quedaste callado, ¿no? me aparece un mensajito que mi internet está inestable. Te agradecemos mucho, Paola, vos. Les agradecemos a todos la Gracias. presencia.
Nos parece que nos hace muy bien incluir e integrarnos en nuestras distintas voces y para eso son estos encuentros. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias, Buenas Paola. noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Buenas noches.